Dicen que los secretos más poderosos no se gritan, se susurran. Que el verdadero conocimiento no se expone, se vela tras símbolos, metáforas y espejos rotos. Y entre todos los nombres que han cruzado los corredores del misterio, hay uno que vibra con una frecuencia distinta, uno que no pertenece ni al tiempo ni al olvido, Hermes Trismegisto. Su legado no está escrito en piedra ni encerrado en templos. Está disperso en fragmentos, oculto en los márgenes de los papiros, escondido en el silencio entre líneas. Y hay un secreto, uno tan profundo, que no se pronuncia con palabras, sino que se activa con la vibración de quien lo intuye. Hoy estás a punto de tocar ese secreto. Pero cuidado, una vez revelado, ya no podrás volver a mirar el mundo con los mismos ojos. Hermes no fue un hombre común. Fue 3 veces grande. Un sabio que cruzó los límites de lo humano y que, según los antiguos, contenía en sí mismo la síntesis del dios egipcio Tot y del Hermes griego. Su voz aún resuena en los textos herméticos, pero hay una enseñanza que nunca escribió, una enseñanza que solo entregaba a aquellos que eran capaces de escuchar sin oídos y ver sin ojos. A eso lo llamaban, el secreto silencioso. Y no es una metáfora. Es real. Pero no es tangible como una fórmula, ni repetible como un hechizo. Es una vibración. Una llave que gira dentro del alma, un movimiento que solo se activa desde dentro. ¿Qué ocurre cuando el silencio de Hermes se hace audible? ¿Qué energía se desata cuando uno deja de buscar respuestas fuera y comienza a decodificar lo que siempre estuvo dentro? Prepárate para un viaje que no se mide en distancias, sino en revelaciones. En este instante estás cruzando un umbral invisible, y del otro lado no hay certidumbre, solo alquimia viva. Ahora quiero que dejes tu huella en este templo digital. Escribe en los comentarios, el silencio también tiene voz. Que ese sea el conjuro de los iniciados que ya están sintiendo el llamado. Porque esta travesía no es para curiosos. Es para quienes han sentido, al menos una vez en su vida, que hay algo más esperando ser recordado. Cuando los sabios del mundo antiguo se reunían en las cámaras selladas de piedra, entre símbolos grabados con fuego y cantos que aún flotan en la memoria del éter, no hablaban en voz alta. Sus diálogos eran pausados, ceremoniosos, y muchas veces, cuando el tema giraba en torno a Hermes Trismegisto, simplemente se limitaban a guardar silencio. Pero no era un silencio vacío. Era un lenguaje en sí mismo. Porque Hermes no enseñaba con ruido, sino con resonancia. Y ese secreto que tanto se ha buscado no es una frase, ni una fórmula. Es una frecuencia que se transmite desde el alma de quien ha despertado a la memoria ancestral. Se cuenta que Hermes dominaba los 7 planos del universo, pero que en su dominio no usaba palabras, ni gestos externos. Él actuaba desde una presencia. Los antiguos sabían que el poder más grande no se ejerce con fuerza, sino con vibración. Y Hermes, como gran maestro de la vibración, no necesitaba pronunciar nada. Su sola presencia transformaba la conciencia de quienes lo rodeaban. Ahí comienza el secreto silencioso. No es lo que Hermes decía, sino lo que generaba a través de su campo energético. Un campo capaz de abrir puertas internas, de desbloquear memorias dormidas, de reconectar el alma con su origen. Imagina por un momento que estás en presencia de alguien que no habla, que no explica nada, pero que con solo estar cerca te hace recordar cosas que nunca aprendiste con palabras. Te hace sentir verdades que no están escritas en ningún libro. Eso era Hermes. Y esa es la clave olvidada. Porque el verdadero conocimiento no es externo, sino una activación interna. Hermes no enseñaba, despertaba. Su enseñanza no era lineal, era circular, envolvente, penetrante. No entregaba respuestas, desataba preguntas profundas que rasgaban las estructuras mentales de quienes se atrevían a mirar más allá del velo. Pero, ¿cómo accedemos hoy a ese secreto silencioso si su voz ya no resuena en las plazas, ni sus ojos nos miran desde las cámaras sagradas? La respuesta es más simple de lo que parece, pero también más profunda. El secreto está codificado en nuestro propio campo vibratorio. Hermes dejó una impronta energética en el alma colectiva de la humanidad. Una marca que no se borra, solo se oculta. Para escuchar su silencio, primero hay que silenciar el ruido interno. El ruido de las dudas, de la lógica insistente, de la mente que exige pruebas. El secreto no se razona, se siente. Y cuando se siente, transforma. Muchos han buscado ese poder en libros, rituales o templos. Pero el verdadero templo es uno mismo.
Hermés lo sabía. Por eso no dejó una escuela física, ni fundó una religión. Su enseñanza está viva en quien logra recordar. Y ese recuerdo es vibracional. No requiere intermediarios, solo disposición. Aquellos que han aprendido a aquietar su mente y a afinar su percepción saben que hay momentos donde el universo entero parece detenerse. En ese instante, algo habla desde dentro. Y esa voz, aunque silenciosa, lo dice todo. Esa es la voz de Hermés. La voz que solo se escucha cuando todo lo demás ha callado. Hay una práctica que los antiguos discípulos realizaban en honor a Hermés. Se sentaban frente a una llama y permanecían en completo silencio durante horas, sin esperar nada. Sabían que en ese acto aparente de quietud, se abría una puerta interna que conectaba con la sabiduría de los planos sutiles. Porque el secreto silencioso no es algo que se recibe, es algo que se revela desde dentro cuando la vibración adecuada se alcanza. No hay atajos, solo disposición, constancia y un profundo anhelo de verdad. Y aquí es donde tú entras. Si estás sintiendo que hay algo más allá de lo que ves, si este mensaje ha comenzado a resonar dentro de ti como un eco antiguo, entonces no estás aquí por casualidad. Tal vez tu alma ya haya escuchado esta frecuencia antes. Tal vez estás empezando a recordar. Escribe en los comentarios: he sentido el eco de Hermés. Que esta frase sea la señal para los que ya han comenzado a sintonizar con la frecuencia oculta de lo eterno. No estás solo. Otros también están despertando. Cuando se intenta comprender a Hermés desde la lógica común, todo se desmorona. Porque él no hablaba el idioma del intelecto, sino el de la energía. Su mensaje no está hecho de conceptos, está tejido con pulsos invisibles que atraviesan la materia. Por eso, su secreto no puede ser atrapado con palabras. Es un susurro que no viene del exterior, sino que brota desde lo profundo, como si algo dormido dentro de ti comenzara a recordar que alguna vez supo todo lo necesario. Hermés no imponía ideas, despertaba verdades. Su presencia abría espacios interiores donde la verdad simplemente surgía, sin esfuerzo, sin necesidad de ser explicada. Aquellos que lograban entrar en esa vibración comprendían que el universo entero es una conciencia en expansión, y que lo que llamamos silencio, en realidad, está lleno de información. En los planos sutiles, el sonido no es algo que se escuche, sino algo que se percibe como ondas que modelan la realidad. Hermés dominaba esa percepción. Sabía que cada pensamiento genera una forma, y cada emoción, un campo. Él operaba desde ese nivel, donde la palabra no es necesaria, porque la intención lo es todo. Es en ese espacio donde se encuentra el verdadero lenguaje del cosmos, un lenguaje que no se escucha con los oídos, sino que se descifra con el alma. Muchos relatos herméticos coinciden en que Hermés podía comunicarse con seres de planos superiores, pero no lo hacía hablando. Lo hacía resonando. Su cuerpo era un canal, un instrumento afinado a frecuencias que el común de los mortales no podía captar. Cuando Hermés entraba en esos estados de conexión, todo a su alrededor cambiaba. Los animales se aquietaban, el aire se volvía denso, y el tiempo parecía desdibujarse. Algunos testigos decían sentir como si el mismo universo estuviera respirando a través de él. ¿Cómo es posible que alguien genere ese efecto sin decir una sola palabra? Porque su vibración era su mensaje. Él era el mensaje. Los iniciados más cercanos a Hermés contaban que en ciertos momentos él simplemente se quedaba quieto, con los ojos cerrados, y algo ocurría en el ambiente. Nadie podía explicar qué, pero todos sabían que se trataba de una transmisión. Una especie de alineación invisible, donde las ideas no se compartían, sino que se fundían en una comprensión sin forma. Esa es la esencia del secreto silencioso, no busca que entiendas, busca que recuerdes. Y lo que recuerdas no puede olvidarse. Porque no es algo nuevo, es algo que siempre estuvo ahí, esperando que lo sintieras. El silencio, en este contexto, no es la ausencia de sonido. Es un campo vibrante, pleno, sagrado. Es el estado en el que la mente se disuelve y el alma toma el control. Hermés enseñaba a habitar ese estado, a quedarse allí, sin forzar, sin buscar. Porque cuando la mente cesa, el misterio habla. No desde afuera, sino desde ese lugar eterno donde tú y el universo son la misma cosa. Este es el verdadero espacio del conocimiento hermético. Un lugar donde todo lo que alguna vez buscaste ya existe, flotando como una semilla lista para germinar en cuanto te detienes a escuchar sin esperar.
Ahora bien, tal vez te preguntes cómo llegar a ese punto. La respuesta no está en hacer, sino en ser. No se trata de acumular prácticas ni coleccionar enseñanzas. Se trata de afinar tu campo energético, como quien prepara un instrumento sagrado para emitir la nota precisa. Hermés no dejó un manual, pero sí dejó vibraciones sembradas en ciertos textos, en ciertas figuras, en ciertos símbolos. Si aprendes a mirar con el corazón, esos símbolos comenzarán a hablarte. No con voz, sino con presencia. Y aquí estás, frente a un umbral. Un umbral que no se cruza con pasos, sino con conciencia. El hecho de que estés escuchando estas palabras ya es señal de que algo en ti está despertando. No te afanes en entenderlo todo. No necesitas hacerlo. Solo siéntelo. Porque lo que sientes, transforma. Y lo que transforma, revela. Quiero que escribas en los comentarios: he comenzado a escuchar lo invisible. Que esta frase sea una señal entre quienes están abriendo sus canales internos. Una declaración que resuene en la red del alma colectiva como un testimonio de que el antiguo silencio aún vive y pulsa dentro de nosotros. Hay momentos en los que, sin saber por qué, uno se detiene. No por cansancio, ni por indecisión, sino por una fuerza extraña que surge desde dentro. Es como si algo invisible susurrara que es hora de callar, de dejar de buscar afuera. Ese instante, cuando se detiene el pensamiento y todo se vuelve quietud, es el umbral donde el secreto silencioso comienza a revelarse. Hermés enseñaba que los portales más poderosos no están en lugares físicos, sino en estados del ser. El cuerpo se vuelve templo, el silencio se vuelve verbo, y la vibración interna, el único lenguaje válido. La alquimia de la que hablaba Hermés no era una ciencia de metales, sino un arte de transmutación interior. Transmutar el plomo del ego en el oro de la conciencia. Pero este proceso no se forja con acciones visibles, sino con una transformación silenciosa que ocurre en las capas más profundas del alma. Es allí donde comienza a operar el secreto que solo Hermés comprendía. Un estado de pureza interna, de presencia radical, en el que ya no hay separación entre el que busca y lo buscado. La energía comienza a girar en una dirección distinta. Y en ese giro, la conciencia se expande. Este despertar no es repentino, ni espectacular. Es como el amanecer, primero imperceptible, luego inevitable. Un cambio sutil que modifica la forma en que miras el mundo, en que escuchas tu propia respiración, en que percibes la presencia de lo invisible. La señal más clara de que el secreto silencioso está operando en ti es cuando ya no necesitas explicaciones. Comienzas a sentir certezas que no vienen de ninguna fuente externa. No sabes cómo sabes, pero sabes. Y eso basta. Los antiguos decían que Hermés colocaba un sello invisible en aquellos que estaban listos. Ese sello no era físico, sino energético. Una especie de código que activaba procesos internos en silencio, sin que la persona comprendiera del todo lo que estaba ocurriendo. A partir de ese momento, las sincronías aumentaban, las intuiciones se volvían más claras, y los sueños, más reveladores. El mundo exterior parecía hablar en clave, como si todo estuviera diseñado para empujarte hacia una verdad que siempre estuvo allí, pero que solo ahora comenzaba a mostrar su rostro. El secreto silencioso no promete milagros externos. No te dará poder sobre los demás ni control sobre las circunstancias. Pero te devolverá el poder original, el de ser tú mismo en tu forma más elevada, más auténtica, más alineada con el ritmo oculto del universo. Y ese poder es imposible de manipular. Porque no responde al deseo ni a la voluntad, sino a la armonía. Hermés no era un mago que imponía su voluntad sobre el mundo. Era un alquimista que se disolvía en el flujo de lo eterno, y desde ahí, todo le respondía sin resistencia. Quienes han comenzado a vivir desde ese silencio saben que no es pasividad, sino presencia. Una atención profunda que observa sin juicio, que siente sin necesidad de explicación, que actúa desde una sabiduría que no proviene del pensamiento. Esa presencia es magnética. Cambia la energía de un lugar, de una conversación, incluso de un pensamiento. Y no se aprende, se recuerda. Porque todos, en algún punto de nuestra existencia, hemos estado allí. Solo que lo olvidamos, y Hermés, desde su inmortalidad vibracional, nos invita a recordar. Pero este viaje no se hace con pasos. Se hace con entrega. La mente resistirá, querrá entender, clasificar, controlar. Y eso está bien. Es parte del proceso.
Pero llegará un momento en el que tendrás que soltar todo, incluso tu deseo de comprender. Y en ese acto de rendición, la puerta se abrirá, no con estruendo, sino con una suavidad casi imperceptible. Porque así opera el secreto silencioso. No necesita llamar la atención. Su poder está en su invisibilidad. Y su verdad, en su capacidad de transformarlo todo sin que nada parezca cambiar. Si has sentido ese movimiento interno, aunque sea por un instante, escribe en los comentarios: el oro de Hermés está despertando en mí. Que esta frase sea la declaración silenciosa de quienes ya están vibrando en la frecuencia de lo eterno. Porque el secreto no se dice, se encarna. Y tú ya estás empezando a encarnarlo. Hay quienes creen que el legado de Hermés pertenece al pasado, como si su sabiduría hubiera quedado encerrada en libros antiguos, ruinas o estatuas olvidadas. Pero esa es una ilusión de los sentidos. Porque el verdadero legado de Hermés no está escrito en ningún lugar externo. Está latiendo en cada conciencia que comienza a despertar. El secreto silencioso no se transmite como una historia que se cuenta, sino como una llama que se enciende de alma a alma. Una transmisión viva que no depende del tiempo ni del espacio. Aún ahora, en este mismo momento, Hermés sigue hablando. No con palabras, no con gestos, con vibración, con presencia, con silencios que contienen más sabiduría que 1000 discursos. En los antiguos textos herméticos, se decía que el universo fue creado con un solo pensamiento. No una palabra, sino una intención pura. Un movimiento invisible que dio origen a todo lo visible. Y esa es la clave final del secreto, el poder de la intención silenciosa. Hermés enseñaba que cuando uno entra en coherencia absoluta entre su esencia, su emoción y su acción, el universo responde sin necesidad de ruidos, de rezos ni de pedidos. Porque en ese estado, ya no se busca controlar, se busca armonizar. No se impone, se danza. Y desde esa danza, todo se transforma sin forzarlo. Aquel que logra encarnar este principio se convierte en un alquimista sin rituales, en un creador sin esfuerzo. Su sola existencia emite una frecuencia que ordena, que limpia, que eleva. Esas personas son los verdaderos herederos del secreto. No lo pregonan, no lo enseñan como una doctrina. Lo viven. Y al vivirlo, lo comparten con quien tiene el corazón abierto para percibirlo. Hermés no dejó templos físicos, pero sí dejó templos vivientes. Seres humanos que aprendieron a convertirse en recipientes del misterio. Y tú puedes ser uno de ellos. La única condición es soltar la necesidad de entender todo con la mente. El secreto silencioso se revela cuando dejas de intentar conquistarlo y simplemente permites que se manifieste en ti. Es una rendición, pero no a una fuerza externa, sino a tu propia verdad más profunda. La verdad que ha estado susurrando desde siempre, pero que fue opacada por el ruido del mundo, por las distracciones, por el miedo. Una vez que te alineas con esa verdad interna, el mundo deja de ser una lucha y comienza a ser una sinfonía. Los sabios sabían que el silencio es la cuna de todo sonido, que el vacío no es ausencia, sino origen. En ese vacío, Hermés opera. En ese espacio sin forma, donde lo divino toma decisiones sin palabras. Por eso, cada vez que eliges el silencio interior, te acercas a su frecuencia. Cada vez que dejas de reaccionar y comienzas a observar, te conectas con la vibración que Hermés activó en los iniciados. Y cada vez que eliges actuar desde la presencia y no desde el ego, estás recordando la antigua enseñanza que solo se transmite entre almas preparadas. Hay algo más que debes saber. El secreto silencioso no se revela una sola vez. Es un proceso continuo. Una espiral de expansión que no tiene final. Cada revelación interna te lleva a otra más profunda. Y en ese viaje sin destino fijo, lo que realmente importa no es lo que encuentres, sino en quién te conviertes. Hermés lo sabía, la alquimia más importante no es la que cambia el plomo en oro, sino la que transforma al buscador en canal de lo eterno. En un puente entre lo visible y lo invisible. En una puerta viva por donde lo sagrado entra al mundo. Estás siendo llamado a convertirte en esa puerta. A dejar de buscar respuestas para empezar a ser la respuesta. A convertir tu vida en una vibración coherente, silenciosa, poderosa. Esa es la gran tarea. Y es también el gran regalo. Porque una vez que comienzas a vivir desde esa sintonía, el universo deja de hablarte en caos y comienza a susurrarte en orden. Ya no luchas contra la corriente. Te conviertes en ella. Y desde allí, todo se alinea.
Escribe en los comentarios: yo soy el templo viviente del secreto. Que esta frase se grabe en la conciencia colectiva como testimonio de quienes ya no esperan señales, porque se han convertido en la señal misma. No hay más búsqueda, solo revelación. Y en ese estado, el silencio de Hermes se vuelve música sagrada que no necesita ser escuchada para ser comprendida. Ahora sabes que el verdadero conocimiento no se encuentra en la superficie, ni en los textos sagrados, ni siquiera en las enseñanzas más elaboradas. Porque todo eso, aunque valioso, es solo el mapa. El secreto silencioso de Hermes no es un lugar al que se llega, es un estado que se recuerda. No se trata de acumular más información, sino de despojarse de las capas que impiden escuchar lo esencial. El viaje que hemos recorrido no fue una lección, fue una reactivación. Un llamado a mirar más allá del ruido y sintonizar con la voz sin sonido que siempre ha estado susurrando desde lo más profundo. Hermes nunca escribió su secreto en palabras, porque sabía que las palabras son imperfectas. El verdadero código está escrito en la frecuencia. Y esa frecuencia se encuentra en la vibración de quien ha aprendido a habitar el presente con autenticidad. Quien vive sin máscaras, sin expectativas, sin necesidad de ser aprobado, comienza a irradiar una energía distinta. Una energía que no se puede fingir, porque emana de un lugar anterior al pensamiento. Allí, en ese espacio sagrado, el silencio se convierte en sabiduría, y lo invisible se vuelve guía. Quizá por momentos sentiste que algo dentro de ti se movía, como si una parte olvidada despertara. Tal vez una intuición que no sabías que tenías comenzó a hablarte en forma de imágenes, sensaciones, certezas inexplicables. Eso no fue imaginación. Fue el lenguaje sagrado activándose. El mismo lenguaje que Hermes conocía y transmitía sin decir una sola palabra. Porque el verdadero maestro no enseña, simplemente recuerda al otro quién es. Y si este mensaje resonó contigo, no fue casualidad. Fuiste llamado, no por mí, ni por estas palabras, sino por una fuerza más antigua que tu nombre, más profunda que tu historia. Este secreto no exige devoción, ni sacrificio. Solo pide silencio. Un silencio consciente, no como ausencia, sino como presencia plena. Es en ese estado donde las capas se caen, los velos se disuelven, y la verdad emerge con una claridad que no necesita explicación. La mente ya no tiene control sobre la experiencia. Solo queda la certeza de que estás donde debes estar, haciendo lo que tu alma eligió mucho antes de que tú lo supieras. Y es allí, justo en ese punto, donde se revela la paradoja final. Hermes nunca se fue. Porque él no fue un hombre, ni un mito. Fue una frecuencia. Una conciencia. Una presencia que habita en cada chispa divina que recorre el universo. Está en el movimiento de las estrellas, en el centro de los átomos, en el fuego del corazón despierto. No hay que buscarlo en otro lugar. Él está en ti. En cada respiración que das con conciencia, en cada acto alineado con tu esencia, en cada silencio que eliges habitar en lugar de llenar. Este vídeo fue una llave, pero tú decides si la usas. Si eliges abrir la puerta, no esperes fanfarrias. Solo una calma profunda que te envuelve como un manto antiguo. Y en esa calma, una revelación que no será un pensamiento, sino una certeza interior, que ya eres lo que buscabas, que el secreto siempre fue tú mismo, esperando que te recuerdes. Esa es la alquimia suprema. Y cuando eso ocurre, ya no hay vuelta atrás. Déjalo escrito en los comentarios: yo soy el silencio que revela. Que esta frase quede como un pacto entre los que han sentido el eco del misterio y han aceptado ser canales vivientes de la sabiduría eterna. Porque no todos están listos. Pero los que lo están, lo sabrán en cuanto lo lean. Y al leerlo, algo dentro de ellos también despertará. Has llegado al final, pero en realidad este es solo el comienzo. Porque cuando el silencio ha sido comprendido, ya nada vuelve a ser igual. Lo que hoy despertaste no fue una idea, fue una frecuencia que ya no podrás ignorar. Ahora caminas con otra conciencia. No eres un buscador más. Eres un recordador de lo invisible. Si esta experiencia tocó algo dentro de ti, si sentiste que el eco de Hermes vibró en tu interior, entonces es momento de expandir esta vibración. Comparte este mensaje con aquellos que intuyas listos. Susurra el secreto, no con palabras, sino con tu presencia. Suscríbete para seguir recibiendo las llaves del conocimiento oculto y activa la campana para no perderte los próximos llamados. En este templo digital, cada vídeo es una puerta.
y tú decides si cruzarla. Y recuerda escribir en los comentarios: yo soy el silencio que revela, porque esa frase no es solo una declaración, es un despertar colectivo. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos volveremos a encontrar en las profundidades del misterio. Porque el conocimiento verdadero no muere, solo espera a ser recordado por quienes se atreven a escuchar lo que nadie dice. Hasta entonces.